Entonces, como dicen ustedes, que ABB va a ser mayormente recursivo, no sé por qué tienen esa idea, vamos a hacer la implementación del TP1, pero todo completamente recursivo. Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Sí? Lista a crear. ¿Cómo hacemos un lista a crear? ¿Qué devolvemos? Me gustó. Copiamos. Pegamos. Listo. Callout size of lista T. ¿Sí? Vamos a hacer algún tema despaciado. Vamos bien. Listo. Creamos la lista. Aclaración. Vi a muchos hacer lo siguiente. Vi a muchos hacer algo así. Y después decir si lista es null, devolver null. Y si no, devolver lista. No, no me hagan esto, chicos. ¿Por qué no hay que hacer esto? Porque si es null, ya se devuelve null. Porque si es null, ¿para qué? Digamos, estás devolviendo la lista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lista es null. Entonces, si estás devolviendo la lista en cualquiera de los dos casos, listo, devolver la lista. ¿Sí? Hop, está. No te la compliques. Devolver la lista. Listo. Lo repite. Sí. Bien, ¿qué más podemos hacer sencillo? Lista primero es muy sencillo. ¿Cómo hacemos lista primero? Primero verificar el puntero, ¿no? Está bien. Si la lista es nula, devolvemos nula. Y si no, ¿qué devolvemos? Lista de nuevo inicio, creo que es. ¿Lista de nodo inicio devolvemos? De Elemento. elemento. Del elemento. Ahí va. ¿Sí? Y si la inicializás ¿cómo, Ariel? Digamos, acá podemos hacer esto, ¿por qué? Porque calloc inicializa todo en cero. Y acá justamente necesitamos inicializar todo en cero, así que no hace falta. Si no usaste calloc y tenés que inicializarla, obviamente, sí. Pero acá con calloc no hace falta, porque nosotros queremos que nodo inicio sea null, nodo fin sea null y cantidad sea cero. O sea, queremos que todo sea cero. Y básicamente eso es lo que hace calloc. Esa es la ventaja de usar calloc. Si no, no usemos calloc. ¿Sí? Si tenemos que inicializar cosas a valores distintos de cero, quizás calloc no sea lo mejor. ¿Sí? Pero en este caso no hacía falta hacer nada más. Excelente. Bueno, estábamos lista primero. Lista Creo que, último. Sí, no sé si hay que ver que lista de inicio no sea null, me parece. es buena esa. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si no inicio es null? No puede acceder al elemento. Estamos accediendo a null. Así que además de existir lista, ¿qué le tenemos que pedir? ¿Qué otra cosa puede fallar? Que lista sea nula. Si quieren, lo vamos a poner más explícito. O que Lista de nuevo inicio sea null. lista nodo inicio sea null. Si pasa alguna de estas dos cosas, no tengo nada. Listo. Devuelvo lo mismo en nodo fin. Entonces, creo todo. Nodo fin. Ahí está. ¿Sí? Bien. O que la cantidad sea cero. También puede ser. ¿Sí? En este caso nos sirve para lista vacía. ¿Cómo sabemos que la lista está vacía? O mejor, lista tamaño. ¿Cómo hacemos lista tamaño? Lo mismo que me dijeron antes. Si lista es null, devolvemos cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que decía. Si una lista que no existe no puede tener elementos, por lo tanto tiene cero elementos. Y si no, devolvemos lista cantidad. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sabemos si la lista está vacía? Bueno, ¿cuándo está vacía la lista? Cuando
lista tamaño de la lista es igual a 0. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Hace falta verificar que lista no sea nula? No, porque yo le hice lista de tamaño. No, porque lista tamaño ya se encarga de eso. ¿Sí? Excelente. Dejemos esto por ahora así. Bien. Por ahora, ¿qué tenemos? Por ahora tenemos muy poco. Déjenme ver. Eso no es el trabajo. Acá. Bien. Los ejemplos mismos no funcionan. Déjenme copiar. Neutron. TDA lista. Copiemos todo esto. Me olvidé de copiar antes. Ahí está. Modifiquemos esto. Ahí está. Corramos las pruebas de Chanutron para ver que no funciona la mayoría de las cosas. Bueno, de hecho el iterador queda dando vueltas infinitamente. Mejor no lo probemos. Déjenme ver. Está bien. Está bien. Después vemos. Está bien que no funcione. Está bien. Ahora no nos escapamos más de implementar los no sencillos. ¿Sí? Hay que hacerlos. Buscar elementos es relativamente sencillo. ¿Cómo buscamos un elemento en una lista? De forma recursiva. Vamos a necesitar una función auxiliar, obviamente, porque esta función no tiene pinta de recursiva. Nosotros vamos a ir avanzando sobre los nodos y acá no tenemos cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar alguna función auxiliar. La función auxiliar podría ser, por ejemplo, lista, buscar elemento, guión bajo rec, porque soy muy creativo con los nombres. Y le vamos a tener que pasar algunos parámetros, entre ellos seguramente el comparador y el contexto. ¿Sí? Estos son datos del usuario. ¿Y qué más le pasamos? El nodo actual. Sí, está bien. Que inicialmente es el nodo inicio. ¿Sí? Entonces, vamos a definir esta función. Lista buscar elemento rec, que va a recibir un nodo actual. ¿Listo? ¿Sí? Vamos a usar eso. Como siempre, vamos a decir que si la lista es nula o el comparador es nulo, no puedo hacer nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la lista es nula, no tengo lista que recorrer. Si el comparador es nulo, no tengo cómo comparar elementos. ¿Sí? Entonces, no hago nada. ¿Sí? Ahí está. Entonces, básicamente, le pateamos la responsabilidad a esta función que la podemos hacer recursiva. ¿Por qué? Porque podemos ir avanzando por los nodos. ¿Cómo planteamos esa función? A ustedes les gusta empezar por la condición de corte. ¿Cuál sería la condición de corte? O una de las condiciones de corte. Que no sea null. Cuando, Sí, te ganaron de mano. Lo pusieron en el chat primero. Si actual es null, ¿qué hacemos? No encontramos nada, ¿sí? Volvemos null. ¿Sí? La otra condición que dice Rubén es que actual sea el que estoy buscando. ¿Sí? ¿Cómo sé si actual es el que estoy buscando? Me fijo que el comparador con actual elemento y contexto sea igual a 0. ¿No? Si sucede eso, devuelvo el elemento. ¿Sí? Y si no, ¿qué devuelvo? la función, pero con el nodo siguiente. Con actual siguiente y el mismo comparador y contexto. ¿Sí? Y ahí está, ahí tenemos la búsqueda completamente recursiva. Sencillo.
que esto debería funcionar. Obviamente que no tenemos ningún bug ni nada. Para empezar a probar esto, sí o sí vamos a tener que... No me puedo escapar más del insertar y el insertar en posición. ¿Cuál hacemos primero? Hagamos el insertar en posición. Hagamos el insertar, que bueno, ya lo habíamos hecho en clase el insertar, pero hagámoslo de nuevo. ¿Cómo planteamos un insertar completamente recursivo? De nuevo, posiblemente necesitemos alguna función auxiliar, ¿no? No nos escapamos. Pasa que insertar no es O de uno directamente, ¿no? No sé si hay que recorrer No. algo. Bueno, en este caso sí, tenés razón, porque a diferencia de lo que hicimos en clase, está bien, a diferencia de lo que hicimos en clase el otro día, tenemos el nodo fin, así que podemos hacer trampa y hacer una inserción, digamos, al final o de uno. Ya me dieron ganas de sacar ese nodo, pero no importa. Si lista es null, ¿qué hacemos? Nada, ¿no? Al final vamos a terminar devolviendo la lista. Es más, esta parte podría haberla copiada de alguno de ustedes. Igual, si le molesta, podemos hacerlo sin el nodo fin, ¿no? No, No, pasa que esta no va no a tiene cambiar mucha nada. recursividad ni nada. O sea, no está bien. No se aporta nada y ya lo hicimos en clase, así que está bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Esto ya lo hicieron ustedes, así que deberían saberlo. Pero ¿qué casos tenemos acá? Si la lista está vacía. Si la lista está vacía es un caso especial. ¿Por qué? Porque nodo fin y nodo primero son el mismo. Van a terminar siendo el mismo. No son el mismo todavía. O sea, básicamente lo que me gustaría hacer, ¿qué es? Lo que me gustaría hacer es lista nodo fin siguiente igual a, si quieren, crear nodo. O si quieren vamos a hacerlo en dos pasos. Nodo-t. Nuevo nodo va a ser igual a nodo crear con elemento. Después vemos esa función que hace, pero básicamente crea un nodo. Me gustaría hacer algo así, ¿sí? Por supuesto que si no puedo crear el nodo, nuevo nodo es igual a null. Habría que checar que la lista no esté vacía, porque si está vacía eso también rompe. No, eso es lo que estábamos diciendo, lo que decía tu compañero es, a mí me encantaría hacer esto, ¿sí? Y después hacer lista nodo fin igual a nuevo nodo. Me encantaría hacer esto, pero no siempre voy a poder, ¿sí? Es lo que decía tu compañero. ¿Por qué? Porque si nodo fin es null, no puedo tomar el siguiente. ¿Y cuándo nodo fin es null? Bueno, cuando la lista está vacía, ¿sí? Entonces, si nodo fin es null, quiere decir que todavía no inserté nada. Entonces, lo que voy a tener que hacer es agarrar ese nodo nuevo, tanto como primero como último, porque no había nada, ¿sí? No había ni primero ni último. Entonces, lista, nodo inicio va a ser al nuevo nodo. Sí, nuevo nodo. Y lista, nodo fin va a ser igual a nuevo nodo. ¿Sí? Caso contrario, voy a tener que hacer esto. Y después, como acá estamos traqueando la cantidad, quedamos más. ¿Sí? La segunda línea la puedes sacar del if porque está repitiendo. La segunda línea la puedes sacar del if. Sí. No. Sí, sí. Ahí está. O sea, ¿qué más? Nos faltaría entonces nodo crear. Y más o menos con eso tenemos armado todo lo que necesitamos. ¿Sí? Esto no es void, es nodo t. Nodo crear con un void pointer elemento.
Acá no podemos hacer un calloc porque, bueno, o podemos hacer el calloc, pero no nos da ninguna ventaja. Nuevo va a ser igual a malloc de sizeof bajo t. Y lo que vamos a hacer después es nuevo siguiente va a ser null. Nuevo elemento es igual a elemento. Devolvemos el nuevo. Siempre y cuando esto sea distinto de null. Si esto es null, no. ¿Sí? Ahí está. Bueno, tenemos el insertar. Ahora sí, vayamos al interesante entonces, que es insertar en posición. ¿Cómo insertamos en posición? Porque ahora sí no nos escapamos de hacerlo iterativo barra recursivo. Recursivo mejor, ¿no? Obvio. Mejor para esta clase que queremos hacer cosas recursivas. ¿Cómo lo planteamos? ¿Necesitamos una función auxiliar? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo lo hacemos? Me parece que no se necesita función auxiliar porque puedes ir restándole uno a posición. Cuando sea 0 lo insertás ¿Dónde? no, cuando sea 1 y se lo insertás al siguiente. ¿Al siguiente de quién? Claro, sí necesitas uno auxiliar para tener el nodo actual. Necesitas. Entonces, necesitas plantear algo como lo que hicimos en la otra clase, que era algo así. ¿Sí? Actual. Esto era un nodo T, elemento, posición. Podemos plantear algo así. Por supuesto que acá faltan casos, pero no importa ahora mismo. Después lo vamos viendo. Vamos a empezar con lista nodo inicio, insertando el elemento en la posición tal. ¿Sí? No hagamos el return todavía. De hecho, el return va a ser este. Acá va a faltar algo que ustedes, si recordarán cuál es, lo pongo, y si no, lo pongo después. ¿Qué vamos a hacer? Me importa la parte recursiva. ¿Cómo planteamos esto? ¿Cuál sería la condición de corte? La cantidad, ¿no? Digamos, usando... Bueno, ahí Pablo me dice una que es interesante. Me dice, si actual es null, ¿qué hacemos? ¿Qué significa que actual sea null? Que llegamos al final de la lista. Llegamos al final de la lista. Yo no me acuerdo cómo les planteé insertar en posición, porque a veces lo cambio. En caso de no existir la posición, lo inserta al final. Está bien, lo insertamos al final. O sea que si yo me pierdo en la posición 10.000 y la lista tenía un elemento y llegué al final, tengo que insertarlo al final, ¿no? Entonces, si actual es null, llegué al final. Si actual es de siguiente, es null, hay que hacer. Si actual es null, llegué al final. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a devolver nodo crear de elemento. ¿Sí? Después vemos cómo manejamos la falla, lo vamos a patear para después. Pero básicamente lo que me está diciendo es, llegaste al final, crea el nodo. ¿Sí? Recuerden que esto va a devolver el actual. ¿Sí? Es lo que les decía antes. Si se acuerdan, lo ponemos. No se acuerdan. Bueno, lo que hacíamos acá era patearle la responsabilidad al nodo siguiente, pero el nodo siguiente puede cambiar. ¿Sí? Entonces lo que hacíamos era decir, el resultado de esto va a ser tu nuevo nodo siguiente. ¿Sí? Básicamente esto. Por eso es que devolvemos nodos y por eso es que devuelvo el nodo actual. Si nodo actual no cambió, nodo de inicio va a quedar igual, pero si estaba vacío y nodo de inicio era null, esto ahora me va a volver un nodo nuevo y lo voy a encadenar como nodo de inicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra condición de corte tenemos? Que se llegue a la posición, ¿no? Que se llegue a la posición. ¿Cómo sabemos que llegamos a la posición? Porque posición va a ser igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, nos dicen insertar en posición 0. Este va a venir acá, se va a llamar, va a decir posición 0, va a decir, posición 0, ya llegué. Bueno, ¿qué hago? ¿Hago lo mismo que acá
¿O no hago lo mismo que acá? No, acá tenés que hacer un juego con los punteros. Hay que hacer algo más. ¿Sí? Es más, vamos a aprovechar esto. Vamos a aprovechar esto y ponerle un siguiente. Siguiente. Y acá ponemos null. Null. Y acá no crear. ¿Cuál va a ser el siguiente de este? A priori. Quizás no lo sea, pero va a ser actual, ¿no? ¿Algo así? ¿O no? ¿No? Dejémoslo así hasta que lo vean. Me Eh, mareé, pero creo que sí. bueno, ahora lo vemos. Y en el caso de que no sea ni una cosa ni la otra, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la llamada recursiva? Vamos a tener que llamar en algún momento esta función recursiva, ¿no? Con actual siguiente y con el mismo elemento y con posición -1. Llamamos con nodo siguiente y posición -1, sí. Y entonces, como decimos que esto puede modificar el siguiente, lo que vamos a hacer es lo mismo de antes. Decimos que el siguiente va a ser el resultado de insertar en posición. ¿Sí? Bien. Iteramos con nodo siguiente, posición. Listo, ya lo leí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es, yo empiezo desde nodo inicio y cuando se llama acá pueden pasar dos cosas, que actual sea nulo o que posición sea 0. Si actual es nulo, ya me dijeron ustedes, significa que llega al final de la lista. Llegué al final de la lista, posiblemente posición sea 0 o no, no me interesa en este caso, porque si es 0 va a ser lo mismo, que guiño guiño va a ser lo mismo, pero básicamente lo que me dice es llegaste al final, no encontraste la posición, o si lo encontraste no importa, crea un nodo nuevo y devuélvelo, ¿sí? Ese nuevo que creó lo va a devolver acá, suponiendo que inicio era null, se va a encadenar como nodo inicio, ¿sí? El problema que vamos a tener es con el nodo fin, pero bueno, cosas que pasan. Por eso es más divertido hacerlo puramente recursivo para no tener esos casos especiales. Pero el caso especial lo podemos salvar de alguna forma ahora. Vamos a ponerlo en una sola línea, aunque no le guste al formateador. Y acá lo que estoy haciendo es decir, no llegué al nodo null, o sea, actual no es nulo. Quiere decir que estoy insertando a la mitad de la lista. ¿Por qué? Porque posición es 0. Entonces yo, por ejemplo, tengo una lista de 3 elementos. ¿Sí? ¿No? Tengo así. Tengo una, dos, tres cosas. ¿Sí? Estos son nodos enlazados. Este apunta a este apunta a este. Y ahí me dicen, inserta este nuevo elemento, insertalo en la posición 1. Que lo inserte en la posición 1 significa que cuando yo termine, este va a terminar en la posición 1. ¿Sí? Entonces va a tener que ponerse acá en el entre medio de estos dos. Lo que significa eso es que si yo vengo iterando, yo lo vengo haciendo recursivamente, la función se va a llamar con posición 1 en este nodo y con posición 0 en este, porque voy restando. Cuando llego acá, posición es 0, y lo que me va a decir es, bueno, crea un nodo nuevo y ponerle como siguiente el actual, que es este. ¿Sí? Y por eso se termina encadenando acá. Y bueno, cuando esto lo devuelve, se encadena acá. ¿Sí? Sí, eso de dibujar los nodos fue clave, y sin embargo, yo leí informes que no tienen un solo diagrama. No sé, chicos, ¿qué quieren que les diga? Eh, pero bueno, esa es la idea. No sé si se entendió o no se entendió. Aclaramos algo más. Dibujamos más. ¿Eh? No, se entendió, se entendió. ¿Entendió? Pero ¿no nos faltan como iniciar un par de punteros más? ¿Qué cosa con par de punteros más? ¿Qué? No entendí lo que dijiste. ¿Nos falta tipo inicializar un par de punteros más? ¿O no? ¿O estoy ¿Qué tipo punteros? el nodo fin, por ejemplo? Nodo fin, es lo que les decía antes. El problema de esto es que la lista no es puramente recursiva y tenemos el problema de nodo fin. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Digamos, en general no hay problema con eso,
¿Por qué? Porque si yo inserto en el medio de una lista, el nodo fin no se actualiza. Ok. ¿En qué caso me va a dar problema eso? ¿O en qué caso me va a dar problema eso? En el caso que tenga que actualizar nodo fin, ¿no? En otro caso no hay problema. Entonces, lo que pueden hacer, que vi que varios hicieron, es decir, primero, si esta es null, está claro que no hacemos nada. Eso, más claro, imposible. Pero lo otro que puede pasar es que posición sea mayor o igual que lista tamaño. ¿Sí? Y si pasa eso, vi que algunos hicieron directamente devolver lista insertar de la lista elemento. ¿Sí? Y como lista insertar ya se encarga del último, digamos, ya está. No hay nada que hacer. Digamos, los casos donde llegamos al final se manejarían acá. Así que técnicamente nunca llegaría acá. Que de hecho, si quieren verlo, esto es así. ¿Sí? Y por lo tanto, podrían plantear esto así como algo así. Sí. Bueno, yo hago así, capaz que después tiene bugs por todos lados, cosas que no estoy viendo. Pero por ahora creo que vamos bien. Creo que esto está bien. Bueno, después vemos. Creo que está bien. Creo que está bien. Si alguno ve un bug, por supuesto que levanta la mano y me dice. Pero quiero ver cómo vamos. A ver. Por supuesto que aprieto memoria porque el destructor no lo hicimos todavía. Pero lista vacía va bien. Inserción. Bueno. Después de insertar tenés que incrementar el tamaño, obviamente, si no está todo mal. Ahí está. Ahí me gusta más. ¿Sí? ¿Qué otro? También podría llamar a la otra función en el caso de que sea el primer elemento. El caso del primer elemento no te va a molestar. ¿Por qué te va a molestar? Digamos, no inicio lo Porque actualizas acá. tenés que inicializar el nodo fin también. Repetime la pregunta. O sea, Ahora. cuando vos pones el primer elemento de una Sí. lista, en una lista vacía, tenés que inicializar tanto el nodo fin como el nodo inicio. Y ahí no estarías Bueno, pero haciéndolo con eso el no nodo entraría fin. acá. Porque el tamaño de la lista sería 0. O sea que cualquier posición va a ser mayor o igual a 0. Ah, tenés razón, tenés razón, Eso tenés va a razón. entrar Sí, ahí. sí. Sí, sí, Para sí, cualquier perdón. otro caso, si la lista tiene más de un elemento, si mandás a insertar la posición 0, esto debería funcionar. Debería funcionar. Bien. Excelente. Bueno, entonces ahora nos quedaría quitar y quitar de posición o elemento en posición podríamos hacer. Vamos elemento en posición. ¿Cómo hacemos elemento en posición? Rápidamente, usando lo que ya vimos. ¿Cómo lo encontramos? Va a ser algo muy parecido, ¿no? Si esta es null, nada. Y si no, devolvemos algo que va a ser como lista elemento en posición rec. Lo que le vamos a pasar lista nodo inicio. ¿Sí? Porque esto no era más que un for. Como saben, el for se traduce muy fácil a algo recursivo. Y posición. ¿Sí? Y esto va a ser como esto. Nada más que recursivo. Esto va a ser un nodo-t. Esto va a ser un nodo. La condición de corte, ¿cuál va a ser? Si el nodo es null, significa que no encontré nada. ¿No? No llegué a la posición que yo quería. De nuevo, el mismo caso de antes. Si la posición es 0, llegué a donde yo quería. Y si llegué a donde yo quería, ¿qué hago? Devuelvo lo que tengo. Devuelvo nodo elemento. Y si no es ninguna de las dos cosas, voy a devolver la llamada recursiva. ¿Sí? Lista elemento en posición. Nodo siguiente. Posición -1. ¿Sí?
Ya está. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hice algo raro? Me avisan. Ya. Voy a buscar. Bueno, eso estamos bien. Supongo que estamos todos bien. Entonces, lo que nos quedaría es el borrar, que sería lo más complicado, si quieren. Y ya está. Y borrar, ¿no? Podemos hacer el borrar, el destruir. Vamos el destruir. Así ya no me pierde tanta memoria. Va a estar bueno para las pruebas. Destruir. ¿Cómo hacemos un destruir todo? De nuevo, es un while, ¿no? ¿Cómo hacíamos un while? Bueno, vamos a necesitar una función que sea recursiva con, a partir del nodo inicio. ¿Sí? Entonces vamos a tener un lista destruir todo recursivo que reciba, como siempre, lista. Como ven, es muy repetitivo. ¿Sí? Es nodo inicio, la función y nada más. ¿Sí? Y eso es todo. Y la función esa, ¿qué va a hacer? Todo rec actual nodo, noso. Y la condición de corte, ¿cuál es? Si actual es null, no hacemos nada. Si la función es distinta de null, ¿qué hacemos? Bueno, invocamos a la función con actual elemento. ¿Sí? Y después de hacer eso, ¿qué hacemos? Podemos hacer dos cosas. Podemos hacerlo de dos formas distintas. La más fácil es decir, la más fácil porque no quiero escribirlo, es destruir todo con actual siguiente y la función y después hacer un free de actual. ¿Sí? Por supuesto que esto se podría hacer recursivo de cola, pero hay que crear una variable más y me da fiaca en este momento, pero dejémoslo así. ¿Sí? Por supuesto que esto, o mejor hagamos así. ¿Está? Después de esto destruir todos los nodos y lo que me queda es liberar la lista. ¿Sí? Y lista destruir va a ser lista destruir todo, la lista, con una función que no libera los elementos. ¿Sí? Creo que estamos bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Lista quitar. ¿Cómo planteamos un lista o un lista quitar de posición? Bueno, como ya vimos, vamos a tener algo muy parecido al insertar. Lista quitar de posición recursiva. De nuevo, todo es muy repetitivo. No. Lista nodo inicio y la posición. Y esto lo vamos a reasignar a nodo inicio. ¿Sí? Y vamos a devolver. Acá tenemos que volver el elemento, ¿no? Así que vamos a necesitar un puntero más. ¿Está? Sí. ¿Está? Ahí está. Bien, ¿cómo planteamos entonces esto? Me imagino que ya pensaron cuáles son las condiciones de corte.
O elemento. Ahí está. ¿Cuáles son las condiciones de corte de esta función de quitar de posición recursiva? Por supuesto, vamos a tener el mismo problema que tenemos con el insertar y el nodo fin, ¿no? Pero dejémoslo para después. La misma que antes, ¿no? La misma que antes, que sería que actual sea igual a null. Y después tenemos el otro caso donde posición era igual a 0. Algo así. ¿Qué pasa si actual es null? ¿Qué hay que hacer cuando elemento es nulo? ¿Qué significa que elemento sea nulo en el contexto de quitar de posición? ¿Quién sabe? Que llegaste al Llegué al final. ¿Y qué significa que haya llegado al final final? de la lista. Está bien. ¿Y qué significa que llegue al final de la lista? Que el elemento no está. O sea, me pidieron una posición que no existe. ¿Sí? Entonces, eh, no hay nada que hacer. ¿Sí? Ya está. Terminé. Me pidieron la posición 50 y la lista tiene 2 elementos nada más. Bueno, no hay nada. ¿Y qué significa ahora entonces que la posición sea 0? Si la posición es 0, quiere decir que llegué al nodo que yo quiero, ¿no? ¿Cómo lo elimino de la lista? Les voy a hacer la parte fácil, que es actual elemento, es lo que yo me quiero guardar, así que el elemento extraído va a ser eso. Bien. ¿Y ahora qué hago con este nodo? ¿Puedo hacer así? No porque se te parte la cadena. Bien. ¿Qué tengo que hacer para que no se parta la cadena? Puede, puede ser que posición tiene que ser 1, posición igual No, a 1. no. Me gusta lo que dijeron ahí, pero está mal. Me dijeron actual siguiente, lo cual es correcto, pero es incorrecto a la vez. Lo guardás, sí, digamos. No puedes hacer esto porque ya lo liberaste. Si lo liberaste no puedes acceder. Entonces, el siguiente va a ser este. Me guardo el siguiente, libero el nodo y devuelvo el siguiente. ¿Por qué devuelvo el siguiente? Porque yo ahora cuando haga lista, quitar de posición recursivo de actual siguiente, le voy a decir, tu siguiente va a ser igual al resultado de quitar esto. ¿Sí? Entonces, si este es el que se tiene que borrar y acá llega con 0, esto va a hacer que se quede con el siguiente de ese elemento que va a borrar, lo devuelva acá y se lo guarde como siguiente. ¿Sí? Posición -1, elemento extra. Ahí está. Y acá lo que voy a devolver, de nuevo, es actual. ¿Sí? Bien. Problemas potenciales que tengamos acá. Bueno, como igual que antes, sí, el nodo fin. ¿Cómo hacemos para que no nos moleste acá el nodo fin? Podemos hacer igual que antes. ¿Qué casos especiales tenemos que poner acá de quitar de posición? Que sea el último elemento. O sea, que quede un solo elemento y eliminas ese elemento. Que quede un solo elemento y eliminás ese elemento. Coincido con vos que si lista tamaño de la lista es igual a 1, digamos, coincido en que va a ser mejor llamar a lista quitar de lista. Pero ¿qué otro caso? Cuando es el último o mayor es un lista a quitar. Mayor no, solo cuando te piden sacar el último. ¿Podemos hacer algo parecido a lo que hicimos antes? Que dijimos... ¿Dónde estaba? Si es mayor o igual al tamaño de la lista. ¿Vale eso o no vale eso? Tamaño de la lista -1 sería. Posición mayor o igual que tamaño de la lista -1. Puede ser. ¿Por qué -1?
Porque vos en insertar lo insertarías después del último. Acá vos también te interesaría sacar el último que hay. Si yo tengo una lista de tamaño 3, tengo posiciones 0, 1, 2. O sea que si la posición es mayor o igual, está bien, que menos 1. Tenés razón, sí. Porque si es el 2 o más grande que el 2, puede estar sacando el último. Está bien, sí. Está bien, está bien, está bien. Si el tamaño de la lista es 1, también. Ahora, la pregunta es si me conviene hacer esto o no me conviene hacer esto. Creo que en este caso no me conviene hacer esto. Qué interesante. Mira vos. Lo que estaba pensando es que lo que me conviene hacer es hacer al revés, ¿no? Me conviene más que lista quitar sea lista quitar de posición, lista tamaño, lista -1. ¿No? ¿Qué opinan? Y te ahorras el caso de. Porque cuando quedas eliminado al final, sí vas a tener que recorrerlo entero. Sí, entonces nos conviene más acá hacernos cargo, digamos, del nodo fin después de borrar. ¿Cómo sé si se modificó el nodo fin? ¿Es tarde ya cuando estoy acá borrar el nodo fin? Déjenme pensar. O díganme ustedes también si eso se les ocurrió. Si yo estoy borrando justo el final, si estoy borrando justo el final, ya lo saqué y ya es tarde. Sí, ya es tarde. No tenés el puntero al anterior. Sí, el problema no es que no tenés el puntero al anterior, sino que no tenés el puntero al final después de modificado. Entonces, habría que... ¿Qué sería lo mejor? Podemos, por ejemplo, pasar la lista. Y si llegamos acá, posiciones 0 y actual es nodo fin, no, no me sirve, ¿no? No me sirve. Debería hacerlo acá afuera. ¿Qué pasa si yo acá, por ejemplo, tuviese la lista y digo, si actual siguiente es null, hago lista nodo fin igual a actual? ¿Eso funcionaría? ¿Qué les parece? ¿No? Podría ser, ¿no? Y ahí, ¿qué casos nos quedarían sueltos? ¿Nos quedaría algún caso suelto? El de, sí, nos quedaría un caso suelto, pero quedaría en otro lado. Entonces podemos pasarle la lista. Algo así. También hay que disminuir la cantidad. Muy importante. Sí, 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 sí. Cantidad menos menos. Entonces, en el caso general, esto creo que funcionaría, porque está bien. Si estoy en el último y tengo que borrar uno más adelante, no importa, porque va a salir por acá y no borré nada. Si estoy en el anteúltimo, por ejemplo, y tengo que borrar el siguiente, que es el último, llegaría acá, devolvería siguiente, que es null, porque era el último. Se actualiza siguiente con null, siguiente es null, y digo, bueno, ahora el nodo fin es este. Si estoy borrando el único elemento de la lista, va a entrar directamente acá y no va a pasar nunca por acá, y eso es lo que digo entonces que es el caso que falta, que sería acá. Si lista nodo inicio es null, nodo fin es null también. Creo
estamos cubiertos y creo que debe haber alguna forma de evitarme poner esto 2 veces, pero no me voy a preocupar en este momento. Podemos probar a ver qué tan lejos estamos. ¿Qué tan lejos podemos estar? Muy lejos podemos estar. Bien, ahí le di control C para que no tire todas las pruebas, son millones de pruebas. Ahí está. Estamos perdiendo memoria en algún lugar, algo que me olvidé de liberar. Seguramente en el destructor algo no puse. Pruebas de inserción, lo mismo. Estamos perdiendo memoria. Yo hice el destructor, ¿no? Lo hice. Bueno, se ve que algo no liberé. Eh, Vayamos al destructor. Me olvidé de liberar los nodos, no, ¿no? Me olvidé de liberar los nodos. Interesante. No, 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 lo liberé, acá está, sí. ¿No? Empezamos a debaguear. Bueno, empecemos por el principio, como les digo siempre, empecemos por el principio, que es lo que siempre tienen que hacer, empezar por el principio. Tenemos algunas pruebas. La primera prueba. Ah, pero no pierde memoria. ¿Qué estaba mirando antes? ¿Estaba mirando un log viejo? Se ve que sí. Bueno. Entonces, funciona bien. Inserción, funciona bien. Borrado no sé porque le frené. No sé dónde frenarlo. Creo que en el iterador empieza a dar vueltas. Está ahí. Ya me llenó el log. Vamos a borrar las pruebas de 5000 elementos. Ahí. Ahí está. Inserción. Borrar un solo elemento. Bueno, acá hay un problema con un solo elemento, así que nos queda un caso ahí suelto. Debería haber. Debería poder borrar un elemento en una posición mayor a la cantidad de elementos. Yo puse que se borra el último, lo puse no lo puse, ¿no? Lista a quitar. Ah, en caso de no existir esa posición, se intentará borrar el último elemento. Ese caso fallaba. Yo acá no estoy borrando nada. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a... quitar de posición y vamos a decir que si posición es mayor que tamaño, mayor o igual que tamaño menos 1, habíamos dicho, borraba el último, o sea, así, ¿no? Creo. Vi rojitos ahí. ¿Qué pasó? Bueno, esto ahora funciona bien. Al insertar un elemento, la lista debe contener un elemento. Quizás no estoy sumándole 1 a todos los casos. Quizás. Me olvidé un más en algún lado, puede ser. Bueno, pero en general creo que vamos bien. A ver. ¿Qué nos falta para completar esto? ¿Me olvidé algún más en algún lado? ¿Alguno se percató de eso? ¿Cantidad más? No. ¿Cantidad más? No, está. Quitar. En definitiva, podemos dejarlo para después. Intentemos arreglar lo de los iteradores. El iterador externo podría casi copiárselo a alguno de ustedes. De hecho, es lo que voy a hacer porque no da a implementarlo de nuevo. Déjenme ver el código de alguno de mis alumnos. Quizás no sea lo mejor. Abrimos 2. Alumnos. Lista. Elijamos a esta persona que no sé quién es. Copiemos las últimas funciones que son iterador, crear en adelante.
está. Copiar. Pegar. ¿Está? Si por lo menos podemos correr todas las pruebas sin problema. Error void. ¿Qué es ese error void? No. Error void. ¿Qué es error void? Error n. Sí. ¿Declara constante? No. Ah, el de pila ese que está. Claro, no hice la pila. Hagamos la pila y la cola muy rápidamente. ¿Cómo hacíamos la pila y la cola? Que eso es algo que quería hacer. Está bien. Pila crear, habíamos dicho que era lista crear. ¿Sí? Con casteado a pila T. ¿Sí? Voy a guardar. Pila apilar. Habíamos dicho que si yo quiero apilar y desapilar en tiempo O de 1, necesito usar el inicio de la lista, ¿sí? Porque insertar al inicio y quitar al inicio es O de 1, pero al final no. Entonces, apilar va a ser lista insertar en posición de la lista pila el elemento en la posición 0. ¿Sí? Y esto, por supuesto, es una pila. Créeme, listo, me cree. ¿Qué más? Pila desapilar. Desapilar, ¿qué va a hacer? Desapilar va a ser quitar de posición 0. ¿Sí? Tope, ¿qué va a ser tope? Tope va a ser el elemento de la posición 0. ¿Sí? Es el tope de la pila. Entonces, lista. Lista elemento. primero. Ah, teníamos un listo primero, ¿no? Es verdad, lista primero. Tienes razón, sí, ya me había olvidado de esa función. Lista primero de la lista. Tamaño va a ser lista tamaño. Y ya. ¿Sí? Y después, ¿qué más? Pila vacía, teníamos el lista vacía. Lista vacía. La pila. En realidad es una lista. Y destruir, llamamos a lista destruir de la... Ahí está. Ahí tenemos implementada la pila. Como ven que implementar la pila y la cola era una línea cada método, cada función. ¿Sí? Las verificaciones de si pila existe, si no existe, eso se hace dentro de lista, así que no hacía falta complicarse demasiado. Lo mismo con cola. ¿Sí? Pero me dio fiaca y lo que vamos a hacer es... Vamos a entrar a las... Ah, no, porque no sé si abrir las pruebas también, entonces no. Borrar las pruebas de abril no las voy a encontrar. Vamos a hacer lo mismo. Es más. Es más. Vamos a copiar esto. Vamos a pegar esto. Vamos a reemplazar pila por cola. Cola no es acolar. Pero bueno. Es encolar, le puse, ¿no? Es encolar. Tope, no, ¿cómo le habíamos puesto? Ah, tope también. Bueno. Ah, desacolar. Frente me parece que se llamaba. ¿Cómo? Me parece que se llamaba frente. Puede ser. Suena mejor. Tamaño, o sea, destruir. Bueno, ahora me va a decir si compila o si no compila. Vamos a ver la hora de la verdad. Sí, compila. O no compila.
Múltiples definiciones. ¿Qué, copié cualquiera? Lo modifiqué en pila, no. No, muchacho. Tenés que cambiar el archivo antes de hacer eso. Qué zapato. Ya me parecía. Acá. Ahora sí. Ahí está. Encolar. Desencolar. Cola. Frente. Tamaño. Vacío. Destruir. Listo. Ahora sí. Creo. Lista de destruir en cola.c que le puse. Ah, le copié algo de más. Le copié algo de menos. Entra acá. ¿Hay que cambiar a desencolar? Sí. Definitivamente sí. Por dos motivos. Perdón. Perdón. Pila.c, línea 2. Hay que cambiarlo por dos motivos. Primero porque no va a funcionar. Bien, tenemos 19 errores que seguramente está relacionado con eso. Con la cola, sí. Primero, les dije que las operaciones quiero que sean O de 1. ¿Sí? La cola, encola por un lado y desencola por el otro lado. ¿Sí? Yo quiero que las dos sean O de 1. Entonces, como lista a quitar del final es O de n, es la primitiva que quiero evitar. ¿Sí? Lista a quitar del final no la quiero usar. Entonces, si no tengo permitido quitar del final, tengo permitido quitar del inicio, que es O de 1, e insertar al final, que es O de 1. ¿Sí? Entonces, cuando saque elementos de la cola, quiero sacarlos del inicio, y cuando inserte, quiero insertarlos al final. ¿Sí? De esa forma logro que sea O de 1 igual que la pila. ¿Está bien? Bien, ¿cuántos errores nos quedan? Nos quedan 3 errores. Me quedaba un caso en el quitar, ¿no? Que no funcionaba. Ah, en el insertar. Al insertar un elemento, la lista debe contener un elemento. Hay un problema con la inserción después de borrar. ¿No se puede borrar una lista vacía? Puedo borrar un elemento en una lista con un elemento. O sea, el borrar no se está comportando bien. Hay un caso del borrar que se me pasó por alto, que no sé cuál es. Si alguno lo vio, que avise. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué es un puntero doble en la función de quitar? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Ahora vamos a eso. Si el tamaño es 0, esto me va a dar 0 menos 1, me va a dar infinito. ¿Será? Puede ser que se esté rompiendo ahí. Puedo asegurarme que no sea eso. Puede ser que sea eso. Habría que ver exactamente. Pero si es eso. Bueno, no sé. Probemos. Sí, era eso. Está bien. Era el infinito. Bueno, gracias a Ariel, que se dio cuenta del error. ¿Por qué quiero yo un doble puntero? Yo no solamente tengo que... Si yo quisiera nada más borrar el nodo de la lista, no necesito esto, ¿no? Está claro que borro y ya está, digamos. Borro, le hago free y listo. Ahora, lo que yo quiero es no solamente borrar, sino también guardarme qué elemento estaba almacenado ahí para devolvérselo al usuario. ¿Sí? Para hacer eso necesito guardarme un puntero. ¿Sí? Creo que sí lo preguntó. ¿Quién había preguntado? No. Sí, sí, yo había Sí. preguntado.
necesito guardarme un puntero. ¿Sí? Ahora, si yo quiero guardarme un puntero, eso significa que la función a la que invoco va a tener que modificar ese puntero. Si yo paso simplemente un puntero, la función va a recibir una copia del puntero y cuando modifique va a estar modificando la copia del puntero. ¿No? Entonces, si paso un puntero simple, lo único que va a estar modificando es la copia del puntero. Cuando paso un puntero doble, lo que está pasando es una copia de ese puntero doble, pero a lo que apunta ese puntero, ¿sí? A lo que apunta va a seguir siendo lo mismo. Entonces va a poder modificar a lo que apunta sin ningún problema. ¿Está bien? Es lo mismo que pasaba en el TP1. Y es lo mismo que posiblemente les pase en el en el ABB. ¿Sí? No sé si eso respondió la pregunta o no. Sí, sí, es medio Más o confuso, pero sí. menos. Más o menos. Sí, sí. Acuérdate que son copias. Acuérdate que si yo pusiera esto así y le paso elemento, la función no tiene forma de modificar a lo que apunta esta variable. No tiene forma. ¿Por qué? Porque le estás pasando una copia. Entonces, es como tener esto. Es como tener int sumar 1. O es más, hacerlo más burdo de poner void. ¿Sí? Int a. Si yo hago a++, cuando salga de la función a no se modificó. ¿Por qué? Porque es una copia. ¿Cómo hago yo para modificarlo? ¿Cómo hago que la función modifique a? Bueno, pasar un puntero. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora vos me decís, está bien, pero eso es fácil de ver porque es una variable y es un puntero. Bueno, acá es exactamente el mismo caso, nada más que a vos, o a vos, en general lo que les confunde es que esto ya es un puntero. Entonces dicen, ya es un puntero, entonces la función no puede modificar. No, puede modificar a lo que apunta. Si vos pensás esto como el mismo caso de acá, de sumar, y vos juntás esto ahí y decís, ¿de qué tipo es esto? Bueno, esto es de tipo puntero a elemento, que básicamente es el elemento de usuario, tipo elemento. ¿Sí? Esto es un tipo elemento. Ok, entonces si vos querés que el tipo lo modifique, esto tiene que ser un tipo elemento pointer, ¿no? Si el tipo de dato que almacena el árbol es el árbol, la lista es tipo elemento y vos querés guardártelo, le pasás un puntero a tipo elemento para que lo pueda modificar y te guarde eso, ¿no? Es básicamente lo mismo que hicimos con la suma. Y ya está, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque en realidad tipo elemento era un void pointer. Y ahí cuando le pones el tipo verdadero te quedan automáticamente los dos asteriscos, digamos. Bueno, no sé si con esa explicación se entendió mejor o peor. Pero no sé qué decirte, Ciro. Si después tenés alguna duda, lo podemos dibujar, no sé. Ok, ok. Lo que pasa es que es medio confuso porque hasta ahora, no sé, le pasábamos lista y ya la modificaba así, tipo el puntero. No Todo. modificás a lo que apunta. Ese es el truco. Como te digo, es lo mismo del TP1. En el Ok. TP1, cuando hacían la concatenación de vectores, bueno, depende de cómo lo hayan hecho, necesitabas pasarle un doble puntero. Pero bueno, no sé. Para cerrar, lo único que nos queda iterativo es esto, y hacerlo recursivo de nuevo es muy fácil, porque como ya venimos haciendo, es, digamos, siempre hacemos lo mismo. Definimos una función recursiva, definimos que va a devolver un size t, definimos qué va a recibir, quiero iterar los elementos de la lista son nodos, así que voy a poner un nodo t inicio o actual, ¿sí? Voy a pasar la función, que va a ser esto, la función en contexto, ¿sí? Y lo que voy a hacer es directamente llamar a esa función, ¿sí? Devolver lista con cada elemento recursivo de lista nodo inicio, la función y el contexto. ¿Sí? Todo esto lo sacamos. Y acá lo que vamos a decir es lo siguiente. Si actual es igual a null, devolvemos 0, ya llegaste al final, ¿cuántos iteraste? Y la función no la invoqué ninguna vez porque llegué acá y no había nadie. Me fui. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es decir, si llamara a la función con actual elemento da false,
Bueno, ¿qué devolvemos? Y devolvemos 1. ¿Por qué? Porque yo llamé a la función una vez. ¿Sí? O no decimos esto. No, no decimos esto, Lucas, porque te falta tal cosa. Bueno. Vemos. Y si no, devolvemos 0, ¿no? Pero bueno, este 1 y este 0 en realidad no es 1 y 0. ¿Qué es? No sé si se entiende la pregunta. Es más, hagamos... Hagamos así, mejor. Igual 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si llamo a la función y me devuelve false, digamos, no sé si se entiende lo que quiero hacer y, y la duda que quiero plantear, que quizás no es duda. Pero ¿está bien que haga esto? Es la pregunta. ¿O no está bien que haga esto? Creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué sí y por qué no? Primero, lo más fácil de ver, ¿por qué está mal esto? ¿Por qué está mal el return 0? No estás llamando a la función. No está llamando la función recursivamente. O sea, tengo que llamar a la lista con cada elemento rec de actual siguiente función y contexto. ¿Sí? Eso seguro. ¿Y esto qué me va a devolver? Y esto me debería devolver la cantidad de veces que se invocó la función. ¿Sí? Pero la función ya se invocó una vez. Entonces, debería eso más 1, como dice Paolo. ¿Sí? Exacto. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿está bien este return 1 acá o no? Sí, me dice Ariel. ¿Quién más dice que sí y quién más dice que no? En- Alguno dice que no, es la pregunta. Lo corremos, no sé. ¿Le encuentran sentido a alguna de estas cosas? ¿Sí? Funciona perfecto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si la función te da false, tenés que cortar. No haces más llamadas recursivas y contás, digamos, ¿qué te devuelve la función? La cantidad de veces que se llamó la función. Entonces la función se llamó una vez, entonces devolvés 1 por eso. ¿Sí? Es el mismo problema que tuvieron en el TP cuando invocaban a la función, si les daba false salían y no la contabilizaban. ¿Sí? Es eso. Pero bueno, en fin, no sé qué les pareció. Creo que nadie lo hizo recursivo el TP de lista. Casi nadie lo hace recursivo nunca. Tuvimos uno o dos casos a lo largo de los cuatrimestres, pero no más. ¿Alguno lo hizo recursivo de los presentes? No, ¿no? No es común. No es común, más cuando tienen nodo fin. Bueno, ya vieron los problemas que da el nodo fin. Yo hice una función recursiva, excelente. El destruir, quizás. El destruir salía fácil, recursivo. ¿Qué más les iba a decir? Hay una cosa que estaba mal. ¿Dónde era? En el insertar. En el insertar. En el insertar quedó una cosa que la dejé ahí suelta y dije, bueno, después lo vemos. Pero para cerrar podemos mencionarlo nomás. Que es lo siguiente. Lista insertar en posición puede fallar. ¿Por qué? Porque no crear puede devolver null. Y si no crear devuelve null, no estamos insertando nada, ¿no? Pero así todo le estamos sumando 1 a la cantidad. Hay un problema ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podríamos hacer para solucionar esto? Podemos hacer varias cosas. En este momento se me ocurren 3. Pero supongo que lo más fácil, o digámosle 2. Lo más fácil, quizás, sería... digamos, el problema no es solamente la cantidad. El problema es que si, si no se pudo insertar, no solamente no se incrementa la cantidad, sino que hay que devolver null también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo más fácil es agregar un parámetro extra que nos diga, o si quieren un booleano, que nos diga si hubo error o no. ¿Sí? Entonces, cuando lo llamamos de acá afuera, podemos enterarnos si hubo un error o no. Era básicamente eso, mencionarlo por si alguno usa recursividad en el árbol, que seguramente sí, y plantea alguna función recursiva y dice, ah, está bien, puedo hacer el insertar recursivo, pero si hay un error no me entero porque
ya fue en el fondo y yo estoy arriba de todo, bueno, pasen algún flag por ahí para indicar si hubo error o no. Y ya está. ¿Sí? Simplemente quería mencionar esto como para que quede todo cerrado. Y ya está. Bueno, por mi parte creo que no tengo nada más para ustedes hoy. Creo que fue demasiada clase para lo que tenía pensado hacer. No sé en general si les sirve esto de solucionar en clase el TP después de la fecha de entrega. Este cuatrimestre planteamos las entregas de esta forma, con las fechas de esta forma, para poder resolverlo en clase, porque es algo que siempre nos decían, che, pero esto estaría bueno después verlo en clase, bueno, después de que entreguen, y después nunca había tiempo. Nada, después coméntenme en el Discord si quieren si les sirve este tipo de clases o no, para seguir haciéndolas o simplemente usar el tiempo para otra cosa. Se los dejo a criterio de ustedes. Pero bueno, en fin. Cerremos acá el video por lo menos.